compañeras y compañeros legisladores. Muchas voces se han levantado para señalar que el Congreso mexicano no ha estado a la altura del papel que le corresponde en la consolidación de la democracia en México. Sin un ánimo lapidario, debemos asumir que nuestra transición ha tenido en el Congreso un eslabón débil en momentos cruciales que no corresponde con el fortalecimiento que frente a los otros poderes ha adquirido el legislativo en los últimos años. El inicio de este segundo periodo ordinario de sesiones es un momento propicio para proponernos superar las circunstancias que en legislaturas previas han impedido acuerdos y reformas, cuyo oportuno impulso hubiera significado en el presente mejores condiciones para México. Hoy advertimos que muchas de las iniciativas contenidas en las agendas legislativas de los grupos parlamentarios, en los compromisos señalados en el Pacto por México y en numerosas declaraciones de compañeras y compañeros diputados, coinciden en impulsar temas que hasta hace poco estaban relegados de la agenda nacional. La diferencia fundamental implica que hasta hace poco esta Cámara estaba dominada por una mayoría que decidió no legislar. Hasta hace unos cuantos meses las condiciones eran muy distintas. El trabajo legislativo estaba muchas veces supeditado a las diferencias, a los conflictos, al cálculo político por encima del interés legítimo de México, a las prioridades electorales que poco a poco fueron desplazando las prioridades nacionales y ciudadanas. Parafraseando a Carlos Fuentes, sabiendo lo que no fue, sabemos lo que clama ser. No seremos nosotros quienes nos limitemos a lamentar lo que pudo ser y no ha sido, y mucho menos caer en los mismos vicios que ahora denunciamos. Por el contrario, Acción Nacional no pagará con la misma moneda, con la misma mezquindad a quienes negaron a México muchas de las reformas estructurales urgentes, descalificándolas o congelándolas. Reiteramos, sí, nuestra disposición de poner el acento en las coincidencias, de votar las iniciativas en función de sus méritos y no de su origen partidario, de hacer del diálogo el vehículo para dar continuidad a los avances y dar impulso a las transformaciones pendientes. Decía don Adolfo Krislip, el diálogo no excluye la controversia, la discrepancia, la oposición y la pasión por las ideas. Solo excluye la injuria, el prejuicio y el rencor. El diálogo no es maquiavelismo, transacción, olvido de principios. No es expresión de debilidad ni implica la adquisición de compromisos ambiguos o la obligación de realizar síntesis, porque el diálogo no es un fin, sino un medio que no da la verdad por sí mismo, porque solamente la busca. No nos amedrentan las críticas por el hecho de encontrar coincidencias con otras fuerzas políticas. En este, que por naturaleza propia debe ser el palacio de los acuerdos y de los encuentros. Por absurdo que parezca, hay quienes encuentran en la coincidencia de los otros espacio propicio para la descalificación, a menos, claro está, que las coincidencias se construyan a partir de sus propias verdades. Ello no significa, por supuesto, rehuir el debate de fondo fundamentados en nuestros principios. Ni perderemos identidad, ni buscaremos diluir nuestras diferencias. Estamos convencidos que la diversidad enriquece las discusiones y perfecciona los resultados. Pero que no se malinterprete nuestra disposición y voluntad. Ser responsables no implicará que Acción Nacional regalará el voto a cualquier iniciativa. Haremos valer nuestras posiciones humanistas e insistiremos en enriquecer permanentemente el contenido de las iniciativas y las propuestas de los demás partidos y los demás legisladores. Al tiempo que también estaremos atentos a todo aquello que permita mejorar nuestros propios proyectos legislativos. Entendemos la oposición como contraste de ideas
y como vía para construir el bien de México. En ese orden de ideas, el pacto ni nos mimetiza, ni mucho menos acorta o limita nuestra condición de oposición. Antes bien, nos impulsa a ejercerla con mucho mayor gallardía y agudeza. El pacto exige de quienes en él participan no solo la voluntad política plasmada en un plan de acción, sino acreditada en los hechos diarios. Por ello, es responsabilidad fundamental del gobierno, como firmante de este acuerdo, no solo el impulso de sus contenidos, sino sobre todo ajustar permanentemente su conducta al espíritu del mismo. El cumplimiento del pacto, pues, implica, y sobre todo, que el gobierno se comprometa a respetar las instituciones, a promover procesos electorales limpios y equitativos, a seguir consolidando nuestra democracia. Ir en otro sentido pondría en grave riesgo el clima necesario para concretar acuerdos. Por nuestra parte, seguiremos impulsando la consolidación de la democracia en México. Ni un paso atrás en los avances democráticos, en el goce de las libertades, en el respeto de los derechos, en la modernización y transparencia de las instituciones. Para seguir moviendo a México en este periodo de sesiones, impulsaremos una agenda construida en torno a ideales y principios que nos han dado forma desde nuestra fundación. En primer lugar, impulsaremos leyes y reformas que nos permitan cerrar las brechas de desigualdad social y convertirnos en una nación con mayor equidad. Promoveremos la aprobación de la ley del programa de oportunidades, buscaremos fortalecer el seguro popular, propondremos ampliar la pensión para adultos mayores y buscaremos la creación del seguro de desempleo. No permitiremos el retorno del clientelismo, defenderemos el manejo transparente y pulcro de los programas sociales que construyó el PAN en los 12 años que duró su mandato al frente del gobierno federal. Impulsaremos la creación de un tribunal de cuentas con facultades para procesar a cualquier servidor público que se aleje de los preceptos de legalidad, honradez y eficiencia. Promoveremos la eliminación del fuero a fin de que nunca más vuelva a ser utilizado como escudo para evadir la justicia y actuar en la impunidad. En segundo lugar, los diputados del PAN seguiremos adelante con la lucha para construir un país con mayor seguridad. Propondremos la autonomía constitucional de la PGR e insistiremos en la reforma integral al sistema penitenciario. Estamos convencidos que la ley y la justicia son la vía para conseguir un México de paz, un México seguro. En tercer lugar, Acción Nacional hará lo que esté en sus manos para construir un país próspero y competitivo. Apoyaremos la modernización del sector energético para convertirlo en auténtico motor del desarrollo nacional y promoveremos un marco jurídico que haga más competitivas a las pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de nuestra economía. Ratificaremos nuestro compromiso con el desarrollo integral de nuestra nación. Por último, Acción Nacional trabajará para seguir empoderando a los ciudadanos y consolidando la democracia en nuestro país. Una democracia no es real sin finanzas públicas responsables y transparentes. Promoveremos controles de deuda pública en los estados y municipios. En materia electoral, no quitaremos el dedo del renglón en la promoción de una reforma que limite el excesivo poder del dinero y el establecimiento del rebase de topes de campaña como causal de nulidad de las elecciones. La elección consecutiva de legisladores, la segunda vuelta electoral y la aprobación de la pendiente ley de participación ciudadana. Compañeras y compañeros legisladores, la 62ª legislatura está llamada a recuperar la confianza de los mexicanos a partir de resultados tangibles y útiles para la sociedad. De Acción Nacional y de su grupo parlamentario, México puede seguir esperando una actuación responsable con altura de miras. Tendrán en nosotros una oposición firme,
un dique que frenará cualquier intento de regresión autoritaria a la era del presidencialismo y de viejas prácticas que defienden añejos intereses. Seremos una oposición crítica que levantará la voz siempre con la fuerza de los argumentos. Tenemos la convicción de hacer del Congreso un poder que equilibre y vigile, pero que a la vez cumpla y trabaje por México. Acción Nacional refrendará una vez más que es la fuerza de la democracia, ciudadanos que movemos a México. En el año que conmemoramos el centenario de los trágicos sucesos en que fuera cobardemente asesinado Belisario Domínguez, vale la pena traer a la memoria la consigna que lanzara el 23 de septiembre de 1913 en su histórica intervención ante la Cámara Alta en defensa de la libertad y la República, y que hoy como entonces nos urge a todos actuar con patriótica responsabilidad. Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo. Muchas gracias.